¿Cómo están, amigos emprendedores de Innovapymes? Mi nombre es Oscar Medina y yo soy gestor de innovación y de negocios tecnológicos. Y adivinen qué, ahorita vamos a aprender a cómo hacer prototipos que nos permitan identificar esas oportunidades de innovación para nuestros negocios. Así es que vamos a empezar. Primero, hay que describir un proceso de prototipado. ¿Y qué es un proceso de prototipado? Son las etapas que nosotros definimos para poder alcanzar nuestros objetivos con el prototipo. Y este proceso y estas etapas se forman de la siguiente manera. Tenemos el bosquejo, luego tenemos el prototipo y luego tenemos el testeo del prototipo. Y para eso vamos a utilizar un ejemplo que todos nosotros conocemos. Y este ejemplo se basa en un aparatito que todos nosotros utilizamos, que es el smartphone o algunos utilizan un iPhone. Inicialmente, este proyecto empezó con un iPhone y lo creó Steve Jobs. Pero imagina a Steve Jobs caminando con un celular de esas épocas, un celular conocido como el BlackBerry, un celular que la mitad estaba ocupado con teclas. La mitad del celular estaba ocupado con teclas. Entonces imagina a Steve Jobs con ese celular y decía, ¿por qué el celular tiene que tener teclas? Entonces, ¿por qué no creamos un celular sin teclas y que funcione como una computadora en nuestros bolsillos? Eso es una idea innovadora y es con lo que partimos en todo proyecto de emprendimiento, con una idea innovadora. Muy bien, entonces, si ya tenemos la idea innovadora, tenemos que pasar a bosquejar nuestra idea, a imaginarnos cómo sería nuestra idea. Y aquí tenemos un pequeño diseño de cómo sería nuestra idea. Por ejemplo, aquí tenemos el BlackBerry. ¿Qué es lo que no nos gusta del BlackBerry? Simplemente lo hemos dibujado y hemos visto que tiene las teclas. ¿Qué es lo que desaparecemos? Desaparecemos las teclas. Eso es lo que no queremos del BlackBerry. Luego, ¿qué es la cosa que nos molesta del BlackBerry? Que la pantalla sea muy pequeña. Necesitamos que la pantalla ocupe todo el espacio del celular para que nosotros podamos tener un mayor rango de imagen. ¿Para qué? Para que luego este celular lo podamos girar y nos funcione como si fuera una computadora en él por sí. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a descartar en el bosquejo todos los componentes que no nos son útiles, pasamos a la etapa de generar un bosquejo de cómo sería nuestra idea innovadora. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un pequeño bosquejo de cómo sería nuestro smartphone o nuestro iPhone. Entonces aquí, digamos, tendríamos una pantalla así y un pequeño botón con el que se inició este proyecto de Steve Jobs. Entonces tenemos una pantalla completa que solamente funcionaría con un botón, ¿sí? Y eso es lo interesante. Pero hasta aquí tenemos un pequeño problema. ¿Existe la tecnología para poder hacer realidad este proyecto? Entonces, imagínense yo cuando pensó en el celular, en el smartphone, y dijo, muy bien, ya tengo la idea, ahora lo que tengo que hacer es buscar si existen las herramientas necesarias para poder hacer realidad. Entonces, lo que hizo Steve Jobs fue recorrer las diferentes universidades y encontró algo que se conocía como la pantalla touch, donde se podían utilizar diferentes tipos de aplicativos que son los que utilizamos actualmente en nuestros teléfonos celulares. Y no solamente encontró la pantalla touch. Cuando ustedes acercan el celular, si se dan cuenta, se apaga la pantalla y eso es un sensor. Cuando acercamos nuestro celular y al apagarse la pantalla, Steve Jobs encontró esos sensores de proximidad que permiten apagar la pantalla y que nuestra piel no interrumpa las funciones del celular. Y encontró diferentes herramientas que él no había conseguido en el proyecto inicial. Y eso es parte de la exploración, eso es parte del descubrimiento. Y todo empieza con un bosqueo. Y luego se puede ir agregando diferentes componentes, como por ejemplo, podemos ir agregando las cámaras. Actualmente, ¿cuántas cámaras tiene nuestro celular? Pueden llegar hasta tener 3 cámaras y van agregando estas cámaras para ir mejorando el desempeño y las funciones del celular, como por ejemplo una foto más nítida, o una foto con un fondo más opaco, con un fondo con más texturizado.
Entonces, eso nos ayuda a agregar mayores componentes a nuestros productos. Y esto lo vamos construyendo con un bosquejo. ¿Por qué? Porque un bosquejo es la herramienta principal que nos va a ayudar a reducir cualquier riesgo al fracaso. Imaginen si nosotros no utilizamos los bosquejos. Si nosotros no utilizamos los bosquejos, podemos tener muchos errores. Entonces, lo que más queremos evitar es gastar el dinero que tanto necesitamos para hacer realidad nuestras ideas. Muy bien, entonces hasta este punto nosotros ya tenemos un bosquejo. Si ya le reducimos todo el riesgo al fracaso en nuestro bosquejo, podemos pasar a construir nuestro prototipo. Comúnmente cuando se construyó un prototipo de un celular, se construyó con diferentes cajas, con esos perfiles que analizo medio grueso, porque a veces se hizo con una caja, se trató de implementar una pantalla, un botón, algunos sensores, tal vez utilizaba la energía de una computadora, ¿no? Utilizaba la energía de una computadora para poder funcionar, utilizaba la potencia de la computadora para poder funcionar, ¿sí? Entonces, todo eso era un prototipo, no necesariamente podía ser utilizado en un bolsillo, ¿sí? Lo que se buscaba era validar que este prototipo sea funcional para las personas. ¿Y cómo sabemos si este prototipo es funcional para las personas? Nosotros sabemos que este prototipo es funcional con las personas si lo testeamos con ellos. Tenemos que mostrarles este prototipo a las personas para que las personas nos pregunten qué es lo que necesita este prototipo o nos hagan preguntas para saber qué dudas tienen sobre el prototipo. Y con esas preguntas nosotros podamos llegar mejor a ellos y explicarles de mejor manera el funcionamiento de este prototipo. Imaginen que ustedes les expliquen algo que no entienden y ustedes se van con la duda. Pudieron perder una gran oportunidad de adquirir una herramienta poderosa para sus negocios. Es por eso que es importante dejar claro cómo funciona un prototipo. Y esto es muy importante, esta etapa de prototipado es muy importante porque aquí es donde entran los inversionistas. Porque no siempre tenemos el dinero para llevar este prototipo a un producto común terminado como este. Y para esto se necesita dinero, se necesita inversión, que puede ser de nuestros bolsillos, que eso se le conoce como capital semilla, o también dinero de otros, que eso se conoce como capital de riesgo, porque estás utilizando dinero de otros. Entonces, ese dinero va a ser utilizado para poder convertir ese prototipo en un producto que todo el mundo utiliza. Pero necesitamos testearlo con las personas. Necesitamos que las personas nos pregunten cómo funciona, absorban todas sus dudas con su prototipo para que nosotros podamos seguir reduciendo riesgos al fracaso cuando queramos llevarlo a un producto terminado. Otras cosas que nos preguntan o se cuestionan en los testeos o surge parte del testeo son las críticas constructivas. Las personas nos van a hacer críticas sobre nuestro prototipo y eso es muy bueno. Comúnmente nosotros tratamos a nuestras ideas como si fueran nuestros hijos. Y debería ser todo lo contrario. Nosotros debemos tratar a nuestras ideas como algo que vamos a someter a la crítica. Tienen que criticarnos y criticarnos y criticarnos tanto que nosotros utilicemos todas esas críticas y las transformemos en ideas creativas para ir mejorando. Porque la crítica que nos hacen que nos hacen nuestros clientes o los usuarios de nuestros productos son la crítica que va a poder sensibilizar nuestro prototipo en un producto mínimo viable. ¿Sí? Y vamos a alcanzar ese producto mínimo viable. ¿Y qué significa un producto mínimo viable? Significa que es un prototipo que tiene las mínimas características para ser ofrecido o vendido a otras personas. Entonces necesitamos absorber todas esas críticas. También necesitamos que las personas nos den ideas a veces sus prototipos para mejorarlo. Como por ejemplo, ¿por qué no le pones una cámara? ¿No? O ¿por qué no le pones tal aplicativo? O ¿por qué no aumentas el volumen, que no se escucha bien? Entonces, todas esas recomendaciones que nos dan se conocen como ideas creativas. Y una vez que tenemos toda esa información, nosotros la procesamos, la guardamos y volvemos a bosquejar.
entonces se convierte en un ciclo. ¿Listo? Toda la información que generamos aquí, volvemos a la primera etapa, que sería el bosquejo. Ahora vamos a pasar a una etapa más sencilla. Vamos a hablar no con tecnología, sino vamos a hablar con un caso real. ¿Listo? Entonces nos vemos en los siguientes videos.